En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madrinas, queridos padrinos, este día martes 4 de julio, la liturgia nos invita a meditar el capítulo 8, versículos del 23 al 27 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, ya que los hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que escuchamos este día, Jesús nos exhorta por medio de este pasaje bíblico a tener paciencia, a tener calma, a no tener temor. Si echamos una mirada hacia el pasado, este pasaje bíblico, el Papa Francisco lo tomó como una manera de compartir el dolor que vivimos durante casi 2 años por la pandemia. Y nos decía: todos estamos en la misma barca. Parecería que, como este evangelio nos ilumina, que Jesús, mientras dormía, como escuchamos, se levantó en el mar una fuerte tempestad, que las olas cubrían la barca en donde se encontraban los discípulos, ¿no? Esto simboliza, o parecería también, como si esta situación que se vive en ese momento concreto se repitiera a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Y por eso precisamente nos llama la atención cómo el Papa Francisco eligió este pasaje bíblico para ayudarnos a la Iglesia a no tener temor, a saber que estamos juntos, a saber que Jesús nos pide calma, porque es un pasaje bíblico que ilumina precisamente cómo a lo largo de la historia parecería que mientras hay guerras, en donde hay amenazas, en donde hay hambre, en donde inclusive hay amenazas contra la propia iglesia, contra los cristianos, persecuciones, inclusive amenazas hacia la propia persona de Jesús, parecería que a Jesús no le interesaría, ¿no? Así simboliza, ¿no? Jesús duerme. Que no le interesa ni su propia iglesia, ni la propia persona, inclusive a la comunidad creyente que sufre, ¿no? Esta aparente lejanía de Jesús ha generado escándalos en la misma iglesia, en el mismo ambiente cristiano, crisis de fe, porque no nos sentimos escuchados, y nos ha llevado inclusive a que se hable del silencio de Dios. O sea, ¿cómo es posible que Dios no nos hable? Nosotros escucha nuestro grito, Señor, y se habla también de la ausencia de Dios. Se habló mucho durante la Segunda Guerra Mundial de este silencio y esta ausencia de Dios. Un silencio de Dios ante el sufrimiento aparentemente en el mundo, inclusive también en el ambiente filosófico, ¿verdad? Se ha difundido corrientes de pensamiento que hablan sobre la muerte de Dios, ¿no? Esto provoca una fuerte duda también del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué el Señor nos ha dejado de amar? ¿Por qué el Señor no nos escucha?
Yo creo que ante esta situación, digamos, ante las situaciones tan fuertes y situaciones límites que vivimos en el mundo, es muy lógico, ¿verdad? Y es muy humano que nosotros lleguemos a una situación como esta. Pensar que Dios no nos escucha, que no le interesa a Dios nuestro sufrimiento y que Él nos ve de lejos, ¿verdad? Únicamente. Pero ante esta situación posiblemente hemos olvidado que sobre el origen que provocó el temor de nuestros primeros padres, ¿no? Según en el libro del Génesis, cuando fueron expulsados del paraíso. Recordemos un poco este momento, ¿verdad? Este episodio bíblico, porque dice el texto del Génesis, oyeron luego el ruido de los pasos de Dios, nuestros primeros padres, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Dios por entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esto es precisamente ese origen, ¿verdad? Esa primera lejanía del hombre y Dios, ¿no? Es decir, que fuimos nosotros los seres humanos los primeros en escondernos para que Dios no nos encontrara. Y esto muchas veces nosotros lo olvidamos. Porque recordemos que el ser humano, el origen de esta situación fue querer ser como Dios. Ese es el primer momento, el abandono, ¿no? Cuando nosotros experimentamos el abandono, ¿no? Que es un aspecto muy humano, ¿no? Porque la relación Dios y hombre estaba basada en el amor, estaba basada en la confianza. Y esto fue manchado por el pecado y por la desnudez, ¿no? Es decir, el amor solamente volverá a reencarnar en nosotros cuando perdemos toda confianza por medio de la fe. O sea, y hay que buscar la manera de ver a través de ese velo, ¿no? Porque es precisamente un velo que no nos deja ver con claridad la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nuestra fe se viene abajo, los obstáculos se vuelven impasables, ¿no? Se hacen pesados, se hacen verlos casi como algo imposible. Caemos y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros mismos quienes hemos creado esos obstáculos. No asumimos nuestra responsabilidad y toda esa parte difícil, esas situaciones límites de la vida, pensamos y se las atribuimos a Dios, ¿verdad? Culpamos a Dios, lo culpamos de las tempestades de nuestra vida, de la violencia, del sufrimiento y del temor. Escuché alguna vez a un sacerdote que hablaba precisamente de esta situación y me llamó mucho la atención, sobre todo un sacerdote italiano que hablaba sobre la situación en los campos de concentración, ¿no? Ese silencio tan doloroso que aparentemente envolvían esos lugares en donde mucha gente moría. Decía, es que simple y sencillamente no dejamos actuar a Dios, no lo escuchamos. No es que Dios no haya hablado, Dios hablaba, pero no se escuchaba su voz. Hace algunas semanas escuchamos el capítulo 10 de San Mateo, que Jesús nos decía, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿no? Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo al alma y al cuerpo. Con estas palabras yo recuerdo mucho a San Irineo, a San Bonifacio, ¿no? El evangelizador de lo que ahora es Alemania, que cuando en el momento del martirio precisamente iba con un grupo de discípulos y decía, no tengan miedo, porque existen espadas que matan el cuerpo, pero no existe ninguna espada que pueda matar nuestra alma, nuestra fe. Hoy en día vemos cómo el mal
y el progreso desenfrenado coexisten y muchas veces no nos damos cuenta ni hacemos distinción para que con la inteligencia nosotros escrutemos y podamos diferenciar los valores positivos de la vida. Hay una mezcla en la cual todo coexiste y pensamos que es normal, ¿no? En el Salmo 75 podemos escuchar: fuera arrogancias, no levantes la frente contra el cielo, y no hay que insultar a Dios, ¿no? El mismo Jesús, después de la pasión y la resurrección, nos ha invitado con el siguiente texto en el Evangelio de San Juan: os he dicho estas cosas para que tengas paz en mí. En el mundo vas a tener tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mal, yo he vencido al mundo, ¿no? Jesús precisamente nos invita a esta confianza, nos invita a diferenciar precisamente esos valores negativos y asumir nuestra propia responsabilidad, ¿no? A escuchar su voz en nuestra vida. Porque estas situaciones límites ciertamente o nos meten en una crisis profunda, ¿verdad? En una crisis de la cual pensamos que no nos podemos levantar, porque son situaciones límites precisamente, y nos hacen entrar en depresión, o nos lanzan al infinito, nos lanzan a la esperanza, ¿no? Nos lanzan a saber que eso no es el fin, ¿no? Y cuando nosotros asumimos de esta manera y sentimos la presencia de Dios, inclusive en esos momentos de crisis, la vida se ve diferente. Los problemas posiblemente no se van a resolver, pero esos problemas se pueden ver de una manera diferente. Pidamos al Señor que continúe, ¿verdad?, infundiendo en nosotros y que nuestro corazón sea dócil a ese llamado que Jesús nos hace a percibir la presencia, sobre todo en esos momentos de turbulencias, en esos momentos de tempestad de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.